creciendo en la gracia y el conocimiento. Precisamente el texto que estamos analizando esta última semana de campaña sobre el libro Sin Palabras tiene que ver con el crecimiento cristiano. Es un llamado del apóstol Pedro a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para así no caer en el error. Vamos a leer el texto. Dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es el último versículo de la epístola. Con eso cierra 2 de Pedro, que es la segunda carta del apóstol Pedro. En la escritura no aparecen más, solo hay 2 cartas de Pedro. No hay ningún otro libro que sea escrito por Pedro, solo 2 cartas. Vamos a ir analizando esas 2 líneas. ¿Okay? Si quieren, volvemos a ponerlo. Vean que dice, creced en la gracia y el conocimiento. Entonces, vamos a ir analizando, primero, creced en la gracia y luego, creced en el conocimiento. Entonces, tomemos la primera frase del texto. Creced en la gracia. He titulado esta división Creciendo en la gracia. Pedro ya no estaba joven. Estamos hablando de que ya se acercaba a ser un anciano. En esa época se podría considerar que ya era un anciano. Sabía que pronto está su partida. En el capítulo 1 de la epístola habla de que Dios ya le había dicho que estaba cerca su partida. Entonces, escribe esta última epístola, imagínense, tiene un tono muy pastoral, ya él es un ancianito y está escribiendo como las últimas palabras a las ovejas que Dios le ha dejado. Entonces, el pastor Pedro está escribiendo con un tono muy pastoral. Primero, animando, ¿verdad? En general la epístola lo que hace es animar a sus oyentes a conocer más a Dios. También les advierte sobre los falsos maestros y también les habla sobre la segunda venida. Entonces, en ese último texto, Pedro hace una exhortación al crecimiento. Nos muestra 2 áreas de crecimiento. Primero, crecer en gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿qué es crecer en gracia? Nos vamos a hacer básicamente 2 preguntas. ¿Okay? 2 preguntas. ¿Qué es la gracia? ¿Y cómo crecemos en la gracia? Si decimos que vamos a crecer en la gracia, tenemos que entender qué es la gracia. ¿Y cómo crecemos en la gracia? Básicamente, la gracia es un favor no merecido. Eso es gracia. Si quiere, repítalo. ¿Qué es gracia? Favor no merecido. Es lo opuesto a recibir algo por méritos. El viernes llevamos a mi hijo Andrés al dentista. Los 2 papás le habíamos dicho, bueno, si te portas bien en el dentista, tenían que sacarle dientes, le sacaron 2 para una operación. O sea, para hacer la operación había que sacarle los dientes de leche, como para que entiendan. Y le dijimos, si se porta bien,
le vamos a dar un premio. Pues el hombre estaba ahí hablando con la dentista, todo feliz. Bueno, así es él, ¿verdad? Y se portó, pero súper valiente. Él sabía que le iban a dar un premio. Probablemente para la dentista fue la visita soñada de un chiquito, ¿verdad? Que no le lloró, no, no gritó. Al final se le dio un premio que él quería, ya en casa. Ahora, ¿por qué pongo el ejemplo? ¿Eso es gracia? No. ¿Por qué no es gracia? Porque él se lo ganó. Era un premio. Era por méritos. En cambio, pensemos en otro ejemplo. Pensemos en un papá que a fin de año se dio cuenta que su hijo, antes, vean que los niños en nuestro contexto salen casi antes de Navidad, ¿verdad? Salen de clases. Se da cuenta que su hijo no pasa. Pero de todos modos le hace un buen regalo en Navidad. Porque lo ama. Para demostrarle que lo ama. Ahora, ¿eso es gracia? Sí. Eso es gracia. Recordemos, gracia es un favor no merecido, algo que no tenemos por méritos. Siempre se lo grábeselo porque es una de las palabras bíblicas que es muy importante que usted conozca de memoria y entienda. El texto dice, antes bien, creced en la gracia. Quiero hablar de esa parte que dice antes bien, mencionarlo brevemente. La nueva traducción viviente dice en cambio. ¿Qué es lo que pasa? Esa frase está antecediendo porque hay un contraste con lo que estaba hablando antes. ¿De qué estaba hablando antes Pedro antes de decir eso? Bueno, es un antes, prácticamente se refiere a toda la epístola, pero particularmente estaba hablando de que primero había falsos maestros que querían torcer y llevarnos por un mal camino. También estaba hablando de la segunda venida, pero especialmente el contexto es que había burladores que se burlaban y que le decían a los creyentes, pero ¿cuándo va a venir ese Señor? Si no está pasando nada, no ha pasado nada. Y se estaban burlando, tanto del Evangelio como de la segunda venida del Señor, por la tardanza. Y es en ese contexto que, bueno, no vamos a leer todo el texto, pero es cuando, cuando Pedro les explica que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y que está dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en ese contexto es que Pedro les dice, antes bien, creced. Antes de caer en el error de los inicuos, tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento. Entonces, la manera de protegernos de esos enemigos, que eran los falsos maestros, los que se burlan del Evangelio, es crecer en la gracia y el conocimiento. Ahora, ahí puse a ver, voy a devolverme. ¿Cómo crecemos en la gracia? Porque ahí puse la pregunta. ¿Cómo crecemos en la gracia? Dios nos dio y nos sigue dando todo por gracia. Por gracia Dios envió a su Hijo. Por gracia murió por nuestros pecados. Por gracia somos llamados hijos de Dios. Nos bendice diariamente por gracia.
Da gracia a los creyentes, también da gracia a todas las personas. Ahora hablábamos de la lluvia es una bendición de gracia. Dios da todo por gracia. Entonces, cuando él dice, Pedro dice, crezcamos en gracia, por una parte dice que tenemos que apropiarnos de los beneficios de la salvación que recibimos por gracia, pero también creo que se refiere a aplicar la gracia a otros. Si por gracia hemos recibido, Dios quiere que también demos por gracia. El favor no merecido que Él nos dio, quiere que también lo demos a otros. Dios quiere que nos demos a otros, aunque no lo merezcan. Muchas veces decimos que no lo merece. No, tenemos que ser compasivos. El favor merecido que Él nos dio, quiere que también nos demos a otros. Quiere que nos demos nosotros a otros, aunque no lo merezca. Porque Él lo quería Cristo. Crecer en la gracia, ser cada día más como Jesús. Cada día tener más el corazón de Dios. Para que veamos a los otros con los ojos compasivos de Dios. La gracia es la demostración práctica de que tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Recordemos cuál era el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, 22 y 23. Dice el texto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El crecimiento en la gracia es cada día aumentar nuestro crecimiento en la semejanza con Jesús. Ahora, en nuestra vida hay etapas de crecimiento. Ahí en la diapositiva pueden ver varias imágenes, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos los seres humanos? Bueno, empezamos en el vientre de nuestra madre. Nacemos, somos bebés, gateamos, caminamos, somos niños, luego pasamos a ser adolescentes, de adolescentes pasamos a jóvenes, de jóvenes pasamos a adultos, y de adultos a adultos mayores o ancianos. Es un continuo crecimiento en la vida natural que Dios nos ha regalado por gracia. Así también es en la vida cristiana. Tuvimos que nacer de nuevo. Pasamos a ser niños espirituales. Cuando acabamos de entregar nuestra vida a Cristo, dice el escritor de Hebreos que al principio necesitábamos leche. No podíamos digerir otra cosa que no fuera leche. Pero conforme vamos creciendo y llegamos a la madurez espiritual, podemos comer alimento sólido. Eso está en Hebreos 5, 12, 13, 14. No lo vamos a buscar ahorita por el tiempo, y que creo que usted en general conoce el pasaje. El mismo Pedro es un ejemplo de crecimiento. Ese Pedro que estaba escribiendo la epístola empezó siendo un hombre muy impulsivo. Que cuando Jesús estaba caminando en el agua y le dice, Pedro, ven, empieza muy bien y se hunde luego en el agua. Ese mismo Pedro, que fue el único que se atrevió a decir, a confesar que Jesús era el Cristo, cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo?
El mismo Pedro que le cortó la oreja a un soldado es el mismo, ¿verdad? Defendiendo a su maestro es el mismo que luego niega a Jesús 3 veces. Pero vemos su crecimiento. Viene la venida del Espíritu Santo, ya tiene el Espíritu Santo. Y lo vemos predicando. Dice la palabra en Hechos que predicó con denuedo, primero a 3,000, luego a 5,000. Un hombre que era solo un pescador. Pero curiosamente luego se vuelve a equivocar. Y cuando Pablo, ¿verdad? Cuando está con Pablo, trata de alejarse de los gentiles para que no lo vean que se junta con los gentiles. Y Pablo tiene que regañarlo. Porque así es la vida cristiana. Estamos en constante crecimiento, pero eso no significa que dejemos de pecar. Pero se puede ver un crecimiento espiritual en la vida de Pedro. Él acepta la corrección de Pablo, por ejemplo. Eso podemos verlo. Y en esta misma epístola vemos que no le guarda ningún rencor a Pablo. Porque él, Antitos, ahí en el mismo capítulo 3, inclusive dice, a ver, el versículo 15, 3:15. Habla de nuestro amado hermano Pablo. Vean que no le guardó ningún rencor a Pablo. Él que era el jefe de la iglesia de Jerusalén. No guarda ningún rencor. ¿Por qué? Porque seguimos creciendo y parte de seguir creciendo es también aprender a perdonar y a ser perdonado. Entonces este hombre ahora ha llegado a cierta edad donde prepara sus últimas palabras. Tenemos que crecer. Así como los seres humanos inexorablemente seguimos creciendo. Yo no puedo decir, no, ya voy a dejar de crecer, ya voy a dejar de cumplir años. No, así como seguimos creciendo en los años, ¿verdad? Se espera que sigamos creciendo, no es optativo. Y vean que el texto lo que dice es crecer. Es un mandato. Es un verbo imperativo. Creced. Es un mandato, es una orden. Tenemos que seguir creciendo. No podemos seguir siendo los mismos de cuando iniciamos nuestro transitar en la vida cristiana. Tenemos que crecer. Muchas veces nos topamos con personas que argumentan, es que yo soy así. Parece como que quieren que las personas simplemente los acepten como son y que como son así, ya son así, se quedan así, y si así nací, así me morí. Pero eso no lo puede decir un cristiano. Se lo aceptamos a alguien que no conozca al Señor y no tenga el Espíritu Santo. Pero un cristiano no puede decir eso. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Si yo nada más digo, es que yo soy así, estoy negando la obra santificadora del Espíritu Santo en mi vida. Porque generalmente cuando decimos cosas así, que creo que todos lo hemos dicho, es que yo soy así. Muchas veces es para justificar alguna conducta que normalmente no es la conducta más sana, ¿verdad? Más bien es una conducta pecaminosa. Y sencillamente es un área que no queremos entregar al Señor. Estamos siendo rebeldes al Espíritu Santo y no queremos entregarlo al Señor. Si yo pongo este tipo de excusas, es que conscientemente no estoy dejando que el Santo Espíritu de Dios trabaje en mi propia vida. No estoy dejando que su gracia opere en mí. Si soy creyente, tengo que crecer.
No es optativo, es una orden que nos da el Señor. Cuando Pedro habla de crecer en la gracia, nos está hablando de crecer en la madurez cristiana. Nos habla de crecer en nuestra semejanza a Cristo. ¿Por qué nos hacemos llamar cristianos? ¿Por qué nos hacemos llamar cristianos? Porque seguimos a Cristo. Nuestra meta como cristianos es parecernos cada día más a Cristo, pensar y vivir como Él. Mientras que la meta en general del ser humano es glorificar a Dios, la meta del cristiano es crecer y hacerse semejante a Cristo. En la medida que nos parezcamos a Jesús, habremos crecido en la gracia. Eso es crecer en la gracia. Por otra parte, pasemos al siguiente punto. Creciendo en el conocimiento. Tenemos que crecer en el conocimiento. La segunda área de crecimiento del cristiano, la que nos exhorta el apóstol Pedro, es en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Ahora vamos a hacernos dos preguntas. Número uno, ¿qué es conocer a Jesús y cómo crecemos en ese conocimiento? ¿Qué es conocer a Jesucristo? ¿Conoce usted a estas personas? He puesto 5 celebridades. Tal vez algunas las conoce, alguno la puede que sepa quiénes son todos. Algunos solo van a conocer 2 o 3. Pastor, ¿cuántos usted conoce de ahí? Cree que todos. Ahí los veo susurrando, entonces les doy unos segundos para pensar. Probablemente de cada uno de esos usted conoce cosas. El primero está muy en boca en estos días, ¿verdad? Pero yo creo que nadie en Costa Rica, de hecho por eso lo puse, porque yo creo que nadie en Costa Rica, bueno, tal vez los niños, algún jovencito muy despistado, no, no va a saber que ese es el presidente de Costa Rica. Sabemos algunas cosas de Rodrigo Chávez, ¿sí? Sabemos, bueno, que es el presidente de Costa Rica, sabemos que es economista, sabemos que se casó 2 veces, sabemos que fue ministro en la administración de Carlos Alvarado. O sea, podemos saber muchas cosas, igual con cada uno. ¿Verdad? El segundo, sí sabemos cosas. Ahora, sabemos si son cariñosos. No tenemos idea. ¿Por qué? Porque no es lo mismo saber acerca de algo o alguien que conocerlo realmente. O sea, ¿quién realmente conoce a esas personas? Tal vez yo hasta, bueno, yo creo que yo nunca ninguno de esos me los he topado en la calle. Ni al presidente, que es el más posible que me lo tope, ¿verdad? Tal vez alguno de los otros venga a vacacionar a Costa Rica y hay una posibilidad de que uno se los encuentre. Pero aunque yo lo vea y hasta me haga un selfie con alguno, no los conozco. Sé cosas de ellos. No, entonces, no es lo mismo saber de alguien cosas que conocerle. Entonces, ¿qué es conocer, bueno, a una persona? Y en este caso, esa persona es Jesús. Si pensamos en las personas que estaban en la diapositiva anterior, probablemente sus hijos sí les conocen, sus familiares les conocen.
Entonces, ¿por qué? Es porque conocer a alguien implica una relación, implica experiencia con esa persona, implica intimidad, convivir. Hay que tener una relación con la persona. Entre más profunda sea la relación, más profundo será el conocimiento que tenemos de la persona. Los que estamos casados, quizás la persona que mejor conocemos es a nuestro cónyuge y probablemente es la persona que mejor nos conoce, a veces más hasta que la mamá. Ahora, ¿por qué las mamás también lo conocen muy bien a uno? Porque hubo una relación que fue construida a lo largo del tiempo y hubo una relación de intimidad. Entonces, el conocimiento el que tenemos que crecer no es teórico, sino personal, teniendo por objeto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un conocimiento que se desarrolla continuamente en el transcurso de la vida cristiana. Entre más intimidad y relación tengamos con el Señor. Ahora, ¿cómo crecemos en el conocimiento de Jesucristo? Estaba buscando ayer imágenes para esa diapositiva y me encantó esa imagen, porque representa mucho, representa todo, cómo crecemos. ¿Cuáles son los medios para que nos ha dejado Dios para crecer en gracia y conocerle? Bueno, la oración. Vemos que están tomados de la mano, orando sobre una Biblia, que también es lo otro que nos ha dejado el Señor para crecer. Crecemos al leer y estudiar la palabra de Dios. Pero otra cosa que me gusta de la imagen es que la persona no está sola, está con otra, porque no crecemos solos tampoco. Crecemos juntos como hermanos. Necesitamos a los otros para crecer. Sí, hay que estudiar la palabra, hay que leer la palabra. Yo puedo hacerlo individualmente, claro que puedo hacerlo individualmente, pero también tengo que hacerlo colectivamente con el cuerpo de Cristo. Aprender de los que Dios nos dio el privilegio y la gracia de poder hacerlo desde un púlpito, aprender en los diferentes ministerios que tiene la iglesia. Las hermanas pueden crecer en medio de una reunión como la que tuvieron ayer, un ministerio. Los matrimonios, si hacen actividades de matrimonios, crecen en eso. En la escuela dominical, los maestros ayudan a crecer a los niños porque no crecemos solos. Los maestros de escuela dominical ayudan a crecer a los jóvenes. ¿Por qué? Porque necesitamos también instrucción. Entonces crecemos en la medida que construyamos esa relación con el Señor. ¿Y cómo se construye esa relación? Orando, que es la forma como le hablamos a Él, leyendo y estudiando la Biblia, ya sea solos o en comunidad, que es la forma como Él nos habla. Bueno, y creciendo juntos en una comunidad cristiana. Cierro con un punto importante. Pedro no solo dice crezcamos en conocimiento, dice crezcamos en conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Quiero enfatizar esas dos palabras ahora. O sea, sabemos que tenemos que crecer en la relación con Jesucristo,
Pero Pedro específicamente utiliza dos títulos divinos: Señor y Salvador. Son títulos que nos hablan de la deidad, de la divinidad de Jesucristo. Le conocemos a Jesucristo como Señor, le conocemos como Salvador. La palabra Señor nos habla de su señorío. El título de Salvador nos habla de su misión. Él es el Señor de señores, dueño de todas las cosas. Cuando usted le dice Señor a Jesús, a Dios, ¿qué está diciendo? A veces no lo pensamos y solamente cuando oramos decimos, Señor, ayúdanos, Señor, gracias. Pero ¿qué implica que usted le llame Señor? La palabra Señor significa amo, dueño. Usted está diciendo que es esclavo. Fuimos comprados por un precio muy alto. Como decía ahora doña Cintia, ¿verdad? Que no valemos ese precio que fue la sangre de Cristo. Fuimos comprados. Si fuimos comprados a precio de sangre es porque le pertenecemos a Él. Él nos compró. No somos de nosotros mismos. Mi cuerpo no es mío. Mi vida no es mía. Es de mi Señor. Cuando usted le dice Señor a Jesús, está reconociendo eso. Que no se nos olvide eso. Ahora, no solo porque fuimos comprados, sino porque voluntariamente hemos elegido servirle a Él y ser sus esclavos. Y decirle Señor. Es como el esclavo que voluntariamente ha escogido seguir siendo esclavo de su amo. Cuando ya tal vez le tocaría liberarse, él dice, no, yo me quedo con mi amo, porque amo a mi amo. Por otra parte, el título de Salvador nos habla de su misión, una misión que solo el Dios hombre podía realizar. Solo Él, que era divino, pero sin pecado, podía morir en nuestro lugar y pagar el precio adecuado, aceptable para pagar nuestra deuda para siempre. Recuerde siempre cuando le llama a Dios o a Jesús Señor y Salvador, que eso es lo que estamos hablando de Él. Estamos reconociendo que Él es nuestro amo y estamos reconociendo que Él murió en nuestro lugar. ¿Cómo sabemos la diferencia entre un billete falso y uno verdadero? Tengo uno igual al de la foto. Si usted saca un billetito, ¿qué le ha enseñado el Banco Central de Costa Rica para saber si este billete es falso o verdadero? Tiene varias características. Si alguno tiene un billetito puede sacarlo, pero básicamente la idea es que sobre el rostro está en un relieve, el numerito también tiene relieve. Si usted ve a la luz, se supone que ahí se ve el mismo rostro que está aquí, ¿verdad? En el caso del billete de 5,000 es, a ver si lo leo, es Alfredo González. En el caso del de 10,000 colones es don Pepe Figueres, ¿verdad? Entonces la misma imagen se ve aquí. También tiene la línea esta, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama?
la línea de seguridad, bueno, el hilo de seguridad. ¿Cómo? Bueno, Rocío sí trabaja en un banco, entonces sabe más que yo de esto. O sea, ¿cómo sabe si un billete es falso o verdadero? Sí. Sabemos cómo es el verdadero. Para que cuando usted reciba un falso, entonces dicen, no, esto no tiene las características del verdadero. Así es en la vida cristiana. ¿Cómo sabemos que algo es falso? Conociendo el verdadero. ¿Cómo no caemos en el error? Cuando conocemos el verdadero, nos vamos a dar cuenta. Así como con un billete, que a Rocío le den un billete falso, ella que trabaja en un banco, ella va a decir, no, este billete es falso. Y lo sabe automáticamente. Cuando nos presenten algo que es un error, que es una enseñanza falsa, usted la va a reconocer. ¿Por qué? Porque conoce al verdadero. Si conocemos la verdad, no vamos a caer en el error. Debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Tenemos que crecer en ese conocimiento para mantenernos firmes ante los falsos maestros y personas que se burlan del Evangelio. Pedro escribió también hacia los burladores. Hoy en día hay muchas personas que se burlan del Evangelio. Entonces, la única manera de crecer es que tengamos una relación íntima con el Señor. Y una relación se construye conociéndose, comunicándose. Tenemos que hablarle a Él por medio de la oración y escucharle por medio de la palabra. Entre más estudiemos la palabra, más conoceremos la verdad. Vivamos reconociendo que Él es nuestro Señor, es nuestro amo, es nuestro dueño y es nuestro Salvador, quien sin su muerte en la cruz seguiríamos siendo esclavos, no de Dios, sino del pecado. Ahora somos esclavos de Dios, no del pecado. Hemos visto un mandato que nos deja nuestro Señor por medio del apóstol Pedro. Somos llamados a crecer en dos áreas: la gracia, el conocimiento. Si usted supiera que pronto va a morir, ¿qué últimas palabras les gustaría dejar a sus hijos, sus familiares, las personas más significativas de su vida? En cierto sentido, estas palabras son el testamento, o es un tipo de testamento de Pedro. Son las instrucciones finales que dejaba el pastor Pedro a sus ovejas. La última frase que dejó Pedro a sus ovejas, o a las ovejas del Señor, fue: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Son las últimas palabras de Pedro. Vean que es la última versículo de la última de sus epístolas. Son las últimas palabras de Pedro y él las escribe sabiendo que pronto iba a partir a estar con el Señor. Finalizo con una serie de preguntas. ¿Estoy creciendo o me estoy quedando estancado? ¿Estoy creciendo en la gracia? ¿Cada día me parezco más a Cristo? ¿Siento que cada día me parezco más a Cristo? ¿O sigo igual? ¿Estoy creciendo en el conocimiento de Dios? O sea, ¿le conozco cada día más? ¿Construyo una relación de intimidad con Él? ¿Cada día veo que esa relación de intimidad crece y crece más? Por último, ¿le conozco como Señor? ¿Le conozco como Salvador?
Si usted no le ha conocido como Señor y Salvador de su vida, le invito a conocerle. Esto se hace primeramente reconociendo que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, en lugar suyo. No es por lo que usted ha hecho, sino porque simplemente Él quiso hacerlo por gracia. Por otro lado, aquellos que sí conocemos al Señor, es importante que nos preguntemos si estamos haciendo el esfuerzo activo de crecer. Si no se ha estado esforzando, le animo a hacerlo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos en crecer. Finalizo con esa doxología con el que Pedro da en ese versículo. Es curioso porque es la única, creo que es la única doxología cristológica. No va dirigido a Dios Padre. Se la dirige a Jesús. Porque está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y está diciendo a Jesús. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.